Tenés la imagen 20 para arrancar. Perdón, el tuit de Patricia Bullrich. Quiero decir algo de eso. Vení. Bueno, teníamos obviamente un programa, cambió porque la noticia es que FATE, una histórica empresa argentina, industria nacional, productora de neumáticos y de varias otras cosas más, pues estamos hablando de un grupo económico, un grupo familiar, el grupo Madanes, que es una de las fortunas más grandes de la Argentina, es una de las 10 familias más ricas de la Argentina, con negocios que van desde FATE, que son los neumáticos que hoy son la noticia, pasando por energía, ¿sí? Tiene la hidroeléctrica Futaleufú, que tiene el complejo hidroeléctrico ahí en Futaleufú, y tiene además Aluar, que es la única fábrica de aluminio de la Argentina, y una insignia de nuestra industria y también de los temas que hay que discutir, porque es un insumo que como tiene un solo proveedor, es un monopolio y es el único que pone los precios. Entonces, hay mucho para discutir alrededor de esta situación de FATE, porque espero que sea la noticia hoy y mañana y pasado, sea en el contexto de la reforma de regresión laboral que va a empeorar la situación de los trabajadores de FATE y de todos los trabajadores del país, incluidos obviamente nosotros los periodistas, por eso es importante la movilización de mañana, pero que además la encabezan personajes como Patricia Bullrich, que quiero comentar esto antes de entrar al caso de FATE, porque ayer tuiteó Patricia Bullrich compartiendo el tuit del ministro de Economía Luis Caputo, que lo mostrábamos ayer, que decía: esto es lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales en el 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro, decía el ministro de Economía. Y Patricia Bullrich ayer se subió a esto y dijo: lean a Toto, que la corrección de un artículo no tape una de las medidas más importantes de la ley para crear trabajo formal. Con la modernización laboral bajamos los impuestos hasta 85% para los nuevos empleos durante 4 años. Primero que eso no está así puesto en la ley, pero aparte yo le mandé el tuit de Caputo a varios empresarios y uno me contestó con una frase perfecta que me dijo: si nunca tuvo una empresa, solucionó lo que él creía que necesitábamos. Esto me respondió un empresario. O sea, Caputo soluciona cosas que nosotros no necesitamos. Por ejemplo, las cargas patronales. En vez de solucionar lo que sí necesitan, hoy voy a robarle mucho a Fer Alonso, pero bueno, como está acá, asumo que está habilitado. Lo que necesitan es vender. Lo que necesitan es vender. Es que lo que producen o lo que tienen en su comercio se venda. Y lo que muestran las encuestas del INDEC a los empresarios, tanto industriales como comercios, es que su principal problema es que no venden lo que producen. En el caso de los industriales, se suma que compiten con productos importados, como es el caso de FATE. Tenemos hoy en día, si vos vas a comprar ruedas, que son un montón de guita, ¿sí? 100 lucas cada rueda, tenés que cambiar las 4 ruedas, 400 lucas, y 100 lucas te hablando de una rueda muy barata. De ahí para arriba. Un mercado absolutamente abierto, donde entran ruedas de China, de Corea, que son grandes productores mundiales de ruedas, y FATE que dice: che, voy a cerrar. Siempre hay una discusión de, ¿tenés que cerrar? Porque hay varias cuestiones sobre esto. Una que, vengo del futuro, ya va a aparecer el mileísta diciendo lo mismo que dijeron en el caso de Whirlpool. Whirlpool eran 220 familias, ¿no? Entonces apareció Miguel Bogiano, uno de los economistas de Milei, y dijo: bueno, está bien, son 220 familias contra 850.000 argentinos, argentinas, familias que van a poder comprar lavarropa más barato. Y te lo solucionaba así. Ahora, te escondía que Whirlpool no solo produce lavarropa. Whirlpool tiene un montón de proveedores que le proveen de la caja donde vienen lavarropas, del plástico donde se envuelve lavarropas, del tergopor que sostiene el lavarropas ahí adentro, del bulonero que le da los bulones para la ropa, de los tornillos, de la cosita de plástico, de la chapa, de todo lo que se necesita para hacer un lavarropas en la fábrica de Whirlpool.
Entonces, cuando vos cerrás una fábrica, cierra todo su entramado productivo hacia atrás y hacia adelante. Entonces, no son 220 familias. Ahora, en el caso de Whirlpool, estamos hablando de una multinacional que toma esta decisión también sin necesitarlo. Madanes Quintanilla no necesita cerrar FATE. Lo que hacen siempre los empresarios es que tienen distintas unidades de negocios. Cuando hay ganancia, toda la ganancia va hacia el mismo lugar. Cuando hay pérdida, te dicen esta unidad de negocio está separada, no puede ser sostenida por las otras unidades de negocios. Siempre es esa la discusión. Entonces, ¿podría sostenerla? Puede sostenerla. ¿Decide no hacerlo? Decide no hacerlo. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Lo que sí sucedió hoy, vamos a ver algunos testimonios, es que los 900 y pico de trabajadores de la empresa llegaron ahí y estaba cerrado. Vamos a escuchar a uno de los testimonios que hablamos hace minutos nada más. Víctor Ottoboni, trabajador de FATE, que nos contó esto. Víctor, ¿cómo se enteraron ustedes de esto? Hoy, cuando llegamos a la mañana para entrar a trabajar, nos enteramos que cerró la empresa, publicó un cartel que decía que cerraba. Ayer habían algunos trascendidos, rumores dentro de la planta, pero no había nada oficial, no se sabía tampoco, se barajaban distintas posibilidades de que hubieran despido, no quedaba claro qué iba a pasar y bueno... Claro, o sea, en estos días no les adelantaron nada. No, yo estoy, la planta está en este momento el 80% o un poquito más, está de vacaciones, está de vacaciones, que arrancaron el 26 de enero, le dieron todas las vacaciones juntas. Hoy tenía que ingresar un grupo que volvía de las vacaciones, un grupo de alrededor de 50 compañeros, sí. Pero el grueso seguía de vacaciones y estábamos trabajando lo que estábamos haciendo la parada anual de mantenimiento, alrededor de unos 60, 70 trabajadores, con los compañeros tercerizados de la empresa contratista. Bueno, ahí estaba Víctor Ottoboni, que cuenta que llegaron, estaba cerrado y encima había muchos de vacaciones. Imagínate vos, te tomaste unas vacaciones, un descanso y te estás enterando ahora en el grupo de WhatsApp del laburo, che, está cerrada la fábrica. Está cerrada la fábrica. Los laburantes están ahí adentro, están en el techo, están resistiendo la situación. Uno de los trabajadores es Alejandro Crespo, que no solo es trabajador de FATE, sino que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Neumáticos, del SUTNA, con el que también hablamos hace unos minutos. Dijo esto. Esto es una situación gravísima y claramente es algo que no podemos permitir. Desde el sindicato vamos a estar acá dando toda la lucha para que se reabra esta fábrica y que siga los procedimientos que tiene que seguir. Si no le dan económicamente algunos números según ellos, no puede agarrar y mudar sus inversiones inmediatamente en energía y dejar a toda la gente en la calle. Claro. Tiene una responsabilidad. Claro. Alejandro, vos como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Neumáticos... Ay, hola. ¿Nos escuchás? Sí. Yo te escucho, mirá que estoy en buen lugar. Ah, ok, a veces sale medio cortado. No, claro, te deben estar entrando muchos llamados. Te preguntaba, ¿qué está pasando en las otras fábricas de neumáticos que vos también representás a esos trabajadores, en las fábricas que son de empresas extranjeras? Bueno, están reemplazando la mano de obra por importaciones. Bueno, ahí estaba el secretario general del Sindicato de Trabajadores Neumáticos que dijo que van a resistir esta situación. Son muchos trabajadores. Vuelvo al testimonio de Víctor Ottoboni, trabajador de FATE, que nos cuenta que no solo son los 920 que hacen los neumáticos, sino todo lo que hay alrededor. Y presten atención a los datos que dice de a qué nivel de producción estaban ahora en FATE. Mirá. ¿Cuántos son, Víctor? ¿El número es 920 trabajadores? Mirá, deben ser un poco más si se cuentan los empleados, administrativos, etcétera, compañeros tercerizados, etcétera, deben ser mayor el número. No tengo el número exacto. Discúlpame, Víctor, Fernando Alonso te saluda. 920 son los empleados directos de FATE, pero vos decís que esto también afecta a empresas tercerizadas que... los compañeros de comedor, los compañeros que están en mantenimiento, los compañeros que están en limpieza... Son compañeros que trabajan para FATE, o sea, más allá de que estén en forma tercerizada, en forma fraudulenta, porque son trabajadores de FATE, me pasa que están tercerizados hace años. Sí. ¿Ustedes venían en qué nivel de producción estaba la planta? Sector de auto y camioneta,
había bajado un poco, pero no estaba en niveles tan bajos. Se estaría en un 50-60% del 100, de la capacidad full, y el sector de camión un poco más bajo, por debajo del 50. Y quiero señalar dos cosas. Esto del caso de FATE no es un caso aislado. Venimos mostrando el dato cada vez que se actualiza. En la Argentina ya cerraron casi 30.000 empresas desde que asumió Milei y alrededor de 300.000 trabajadores que fueron despedidos. Son 400 trabajadores por día los despedidos en la Argentina de Milei. Solo con FATE ya cumple más de 2 días, ¿sí? Acumula 900 y pico trabajadores, más de 2 días de despidos de promedio de la era Milei. Digamos, esto no es un caso aislado. Están cerrando empresas. Y no es que se cierra el kiosco, que también se cierra, el comercio de barrio, que también se cierra. Está cerrando FATE. FATE. Un mega monstruo industrial con más de 70 años de historia en la Argentina. Y lo que él decía de la capacidad instalada, que le preguntaba a Fer, coincide con los números que venimos mostrando del INDEC. Esta es la utilización de la capacidad instalada de la industria a diciembre de 2025. El promedio da que la mitad de las máquinas del país están paradas, ahí dice nivel general 53%, pero si ustedes miran las que están abajo, van a ver que la peor es la industria automotriz. Apenas se está usando el 31% de la capacidad instalada. Neumáticos está dentro de todo el sector automotriz. ¿Sí? No, decime, Fer. Neumáticos está por el medio, 30 y pico % también. ¿En metalmecánica excepto automotores? No, neumático y caucho y plásticos. Ah, perdón, está uno arriba, tenés razón, perdón. Gracias, Fer, por la aclaración. 33%, bueno, está ahí. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Pero no, está bien, vale aclararlo porque ahí está específicamente. Productos de caucho y plástico, 33%. Y esto es una decisión del gobierno. Por eso es ridícula esta ley laboral, que dice, le mejoramos la situación a todos para que contraten más trabajadores. ¿Por qué van a contratar más trabajadores si tienen 7 de cada 10 máquinas paradas? ¿Para qué? ¿Para tenerlos ahí mirando la máquina parada? No lo va a solucionar. Por eso no hay que votar la ley mañana y tiene que haber una gran movilización. Es más, ahora a las 11 hay conferencia de prensa de la CGT. Sugerencia gratis, ya que pagan un montón por consultorías y esas cosas, hagan la conferencia de prensa en FATE, chicos. Llegan, son las 9, tienen que ir a San Fernando, de Azopardo a San Fernando, agarrás todo el bajo, llegás y haces la conferencia de prensa de la CGT, hoy en FATE. Gratis el consejo. Bueno, no solo pasó esto del cierre, sino que lo detuvieron adentro de la planta de FATE, estamos mostrando las imágenes, al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Neumático, Alejandro Crespo. Después lo tuvieron que soltar, pero acá se lo están llevando detenido, adentro. Adentro. Que obviamente los que conocemos algo del tema, nos hace acordar a lo que pasaba en la Ford y la Mercedes-Benz durante la dictadura. Que se armaran centros clandestinos de detención adentro de las fábricas. ¿Qué hace la policía adentro de una fábrica, deteniendo trabajadores? Bueno, lo liberaron, pudimos hablar con él y esto nos contó. Sí, adentro de la fábrica me inmovilizaron y no me permitieron transitar libremente por la fábrica donde uno, digamos, trabaja hace más de 22 años y es secretario general de gremio. ¿Pero quién te detuvo adentro de la fábrica? Y la policía. ¿Y es normal que la policía esté adentro de la fábrica? No, esto es una salvajada. O sea, está claramente que una situación como esta, marcada en la ilegalidad por un cierre que es ilegal, está también defendida de forma ilegal. Claro. Ahora, hay que tener realmente noción de la situación que estamos viviendo. Digo, a los trabajadores les trato de expresar que no podemos no defendernos de circunstancias así. O sea, al tipo lo detuvieron adentro de la fábrica. ¿Qué carajo hacía la policía ahí adentro? ¿Qué hacía ahí adentro? Digo porque mañana hay movilización.
Y vamos a estar ahí. Ahora voy a meterme con ese tema y el gobierno no quiere que se vea, no quiere que se filme, no quiere que se fotografíe. Dice que vamos a estar, que los periodistas tenemos que correr. No me hace y nos vamos a correr y no vamos a hacer nuestro laburo. Además de ir a defender nuestros derechos laborales y nuestro estatuto del periodista y las condiciones laborales nuestras y de todos. Mañana, repito, hay convocatoria, el Destape convoca, ahora cuando venga Roberto Navarro les va a dar las precisiones y nos encontraremos ahí para ser parte de esta movilización que tiene que ser histórica. La pregunta también es, ¿por qué Madanes lo hace ahora? Porque recién cuando charlábamos acá con toda la mesa salió el tema y me parece muy interesante, que es, podía haberlo hecho en una semana o hace una semana o dentro de un mes, digamos. No es un tipo que esté llegando justo y tome decisiones apresuradas. Repito, es una de las 10 fortunas más grandes del país. Entonces tomó una decisión. Y menos mal que lo tenemos a Fer Alonso aquí, que tiene buena memoria además, porque se acordó de una de las pocas entrevistas que ha dado Javier Madanes Quintanilla, que es el dueño de FATE. Es una entrevista que dio en un programa que suelo recomendar mucho que se llama La Fábrica, que es un programa que hacen un grupo de empresarios jóvenes que fueron expulsados de la UIA. O sea, la Unión Industrial Argentina tenía un sector joven que estaba liderado por estos jóvenes que hacen este programa. Y los echaron de la UIA joven, porque empezaban a plantear cosas como, che, este gobierno debería decir cosas sobre la industria. Y la UIA, manejada por Paolo Roca de Techint, y con un delegado ahora que es Martín Rapalini, que pasó de hacer cerámicas a tener un emprendimiento minero, no le gustaba que esos jóvenes estuvieran planteando cosas distintas a lo que planteaban los grandes de la Unión, y los echaron de la UIA joven. Aún así tienen este stream que está realmente muy bueno, porque no es una entrevista periodística, es una charla entre empresarios. Entonces salen cosas muy interesantes en una charla entre ellos que nos permiten ver. A mí me genera mucho interés. Y hay muchos empresarios que obviamente eligen ir ahí y no una entrevista periodística, que por ahí tendría otras características. Pero aún así, Fer se acordó de que le preguntaron a Madanes al inicio de este gobierno, cuando ya se veía venir la apertura de importaciones, cuando seguíamos con los problemas arancelarios de Aluar para las exportaciones, etcétera, cómo tenía que comportarse un empresario cuando un gobierno tiene políticas económicas que lo destrozan. Y escuchen lo que contestó el dueño de FATE. Mirá. ¿Qué mensaje le darías a tus clientes entonces para aguantar una situación? Yo creo que no hay que aguantar. O sea, esto es como tener una situación de defensa frente a un ataque demoledor. Creo que hay que atacar. No, creo que hay que unirse para ir y reclamar condiciones de competitividad razonables y pelear en todos los sectores donde se han generado desbalanceos. Si nos quedamos con una actitud simplemente de resistencia, nos va a ir muy mal. Al que escuchan, repito y presten la atención porque no es común que lo vean, que le vean la cara, que lo escuchen y que lo escuchen decir cosas como esta. Que es, los empresarios tienen que juntarse y atacar e ir hacia adelante. Obviamente no está sucediendo. Caputo quiere que se lo festejen. Seguramente algunos empresarios muy amigos del gobierno y que le tiran letra a Sturzenegger están contentos con la reforma laboral. Los demás, como les contaba, que me contestó uno de tantos con los que hablo, me decía, mirá, la reforma es una solución a problemas que no tenemos. Porque nuestro problema es que no vendemos nada. Voy a volver a tomar los datos que trajo Fer Alonso. Tendrías que hacer la voz, la editorial hoy, directamente. Porque cuando les preguntan a los empresarios cuál es su problema, en las encuestas que hace el INDEC, el problema es que no venden. Mirá, ponelo. Tenemos los empresarios industriales. Estos supermercados, ¿no? Sí. Les preguntaron a los supermercados y a los autoservicios mayoristas. ¿Cuál es tu principal problema? La demanda. La demanda. Viene la gente, no compran nada. No compran nada. En este caso sí pusieron el costo laboral como segundo ítem, porque como bien me marcaba Fer, no compite el supermercado con un supermercado de afuera, el supermercado está acá. Entonces ahí tienen un tema con los salarios. Pero su principal problema es la demanda. La demanda. Nadie compra. Y le preguntaron a los industriales, ¿cuál es su principal problema?
la demanda interna insuficiente. Nadie compra nada. Y en el ítem leyes económicas poco claras, que vendría a ser las famosas reglas claras, el 1% dijo que era su principal problema. Su problema es que producen y no venden. ¿Qué es lo que le está pasando a FATE? Produce y no vende. Ahora, repito, ya va a aparecer el muñeco que diga, bueno, ahora todos nos vamos a beneficiar porque vamos a comprar neumáticos más baratos que vienen de China o de Corea, que son los dos lugares donde vienen los neumáticos. Bueno, ¿qué va a pasar con todo el entramado productivo alrededor de una fábrica enorme como FATE? Y eso es lo que está en discusión. Volviendo a lo de Madanes, es un gran tema que charlábamos acá. Si esta decisión de hoy, en la previa a la discusión en la Cámara de Diputados de una reforma laboral, que no le soluciona absolutamente nada, ni a Madanes ni a ninguna fábrica, si lo hizo a propósito como una forma de pelea. Cruel, hay 1000 familias en el medio, pero es una lectura posible, que el tipo haya dicho, ¿sabes qué? Se la voy a hacer, porque esto le impacta al gobierno. Obviamente, los laburantes van a putear a Madanes, nosotros vamos a contar su historia, vamos a decir que es una de las familias más ricas del país, que tiene estas 2 fábricas gracias a favores del Estado, que si no fuera por su amistad con José Bergelbar, no tendría ni FATE, ni Aluar, ni Fortuna. Toda esa historia que es muy interesante, también de la fallida burguesía argentina. Ahora, puede ser que el tipo esté jugando una ficha fuerte para hacerle un quilombo al gobierno en este contexto. Porque él tiene otro problema, que supongo que hoy cuando hablen de FATE pocos lo van a mencionar, que es que está muy enojado con el gobierno porque el gobierno no le soluciona la exportación de aluminio a Estados Unidos, porque Donald Trump le puso un arancel del 50% y en este acuerdo comercial que Milei dijo que es absolutamente ventajoso para la Argentina, ese arancel se mantuvo. Entonces la pelea que tienen tanto Aluar como Techint con el gobierno tiene que ver con sus exportaciones a Estados Unidos. Y en el caso de Aluar es el mismo dueño que de FATE. Entonces ahí hay un tema muy importante, y que tiene que ver también con nuestro país. La historia de Aluar, así como la historia de Papel Prensa, tenía que ver con que la Argentina no tenía insumos básicos para cuestiones, como le dicen los estadounidenses, de seguridad nacional. Entonces, por ejemplo, Aluar tuvo mucho apoyo de la dictadura militar de Onganía, Livingston y Lanuse, porque eran militares que veían que necesitaban aluminio propio, que no podían depender de la provisión de aluminio de afuera para cuestiones militares y de defensa. Entonces apoyaron que hubiera una empresa argentina que produjera aluminio. Tenía un sentido. Si vos, como recién hablábamos con los trabajadores, dejás que todos los insumos que necesitas para tu vida cotidiana vengan de afuera, cuando haya un problema y no vengan de afuera, no los vas a tener vos. Y contaba el trabajador hace un rato con el que hablábamos lo que pasó en pandemia. Dejaron de entrar ruedas en pandemia y si no hubiéramos tenido una fábrica acá, nos hubiéramos quedado sin neumáticos. Entonces, son industrias clave para tener un país en serio y no un lugar donde simplemente se dediquen a sacar cosas y exportarlas, que además es torpe. Porque si quieren sacar cosas de vaca muerta, una parte sale por un caño, pero hay muchas cosas que salen por camión. Y si los camiones no tienen rueda, tampoco van a andar. Y si las rutas están rotas por las que tienen que pasar los camiones, tampoco va a funcionar. O sea, encima es torpe en términos económicos. Bueno, este va a ser obviamente el gran tema de estos días y repito, ojalá de vuelta que haya mucho acompañamiento, que se logre revertir. Son muchas familias, es un entramado productivo muy grande el de FATE y se da en el contexto de lo que mañana va a ser la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Ahí, recién lo contaba María Caferata, hay un árbol que está tapando el bosque real, que es el artículo 44, que como bien mostraba María, ya todo el mundo sabía, ya estaba ahí, sabían lo que estaban votando, incluso algunos senadores dijeron yo voto el capítulo pero no ese artículo porque es una barbaridad. Ese es el artículo que dice que si te enfermas o si te lastimás el tobillo y no podés laburar, te bajan el sueldo. Y te lo bajan fuerte, en algunos casos al 50%, otros al 75%. Si ya los sueldos son bajos, imagínate cobrar el 75%. No hubo un error, no hubo un exceso, no hubo nada. Lo pusieron ahí, sabían que lo estaban votando y lo votaron.
Ahora de repente saltó y bueno, dicen, bueno, está bien, vamos a cambiar el artículo 44. 213 artículos tiene la reforma laboral. Son todos igual de malos. Todos. Te bajan las indemnizaciones, desfinancian el sistema de jubilaciones, eliminan las horas extra, que es también una baja de salarios, prohíben las huelgas, prohíben las asambleas en los lugares de trabajo. Toda la ley es mala, ¿eh? Establece que los trabajadores de las aplicaciones no tienen relación de dependencia, elimina en nuestro caso todos nuestros derechos, en el caso de los periodistas. Toda la ley es mala, del primer artículo al 213, no el 44 nada más. Y esto se va a discutir mañana, y el gobierno en la previa dijo, voy a disparar. Ayer sacó un comunicado el Ministerio de Seguridad que dice que los periodistas nos corramos, que nos van a poner en un lugar específico y que si nos ponemos en un lugar entre los manifestantes que va a haber mañana en la movilización y la fuerza de seguridad, configuramos, y les voy a leer textual, una autopuesta en peligro. O sea, a los camarógrafos, a los periodistas, a los mobileros, nos divierte cabecear balas. Y esto es muy importante porque el gobierno está diciendo que quiere reprimir a ciegas. Y quiero ir a una historia que es conocida, que es la de la tapa de Clarín, la crisis causó 2 nuevas muertes. Porque es el caso más claro, creo yo, de lo que quiere hacer el gobierno mañana, que es reprimir y que no se sepa. Ese caso está muy bien contado en un documental que se llama La crisis causó 2 nuevas muertes, que fue el título de la tapa de Clarín. Este es el trailer del documental que se los quiero mostrar para después explicarles por qué es importante y por qué mañana el gobierno quiere hacer esto. Mirá. Esto está publicado el primer día. Yo le digo, sí, disparó la policía, eso era clarísimo, no había discusión. Sí, me preguntaron mucho quién decía que la policía había disparado. A lo que yo y Martín contestábamos, todo el mundo. ¿Pero quién decía que la policía había disparado? Todo el mundo. La crisis causó 2 nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti. La crisis causó las muertes y la bajada, copete, no sé cómo se llama, de ese título, que dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros, prácticamente como una decisión de encubrir o de minimizar las cosas, que después se termina contradeciendo con lo que sale a la luz los días posteriores, ¿no? Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Pero no todo, aparentemente, ha sido descubierto. Los asesinatos de Costecchi y Santillán, ¿sí? Ahí en Avellaneda, de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, con esta tapa de Clarín que decía la crisis causó 2 nuevas muertes. Y la tapa se veía unas figuras borrosas y el cuerpo de Costecchi tirado en el piso. ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque mañana no quieren que fotógrafos como Pepe Mateos, que fue el enorme fotoperiodista, que estuvo ahí, que sacó toda la secuencia de fotos y que gracias a su trabajo como fotoperiodista supimos que el comisario Franchotti fue el que les disparó y que los asesinó. Si Pepe Mateos, fotógrafo de Clarín, no hubiera estado ahí, no sabríamos nunca que no fue la crisis la que los mató, que fue la policía. La crisis tituló Clarín, teniendo toda la secuencia y sabiendo lo que pasaba. Además que Clarín estaba negociando con Duhalde otras cosas en ese momento, como la ley de bienes culturales para protegerse de la devaluación. Entonces se encubrieron un asesinato. Entonces mañana el gobierno les está diciendo a los fotoperiodistas, a los camarógrafos, a los periodistas, salgan de ahí. No queremos que se vea.
La única versión va a ser la nuestra. Y no queremos pruebas de la represión. De una represión que ya tuvo como víctima a Pablo Grillo, que tuvo como víctima a nuestra compañera Lula González, que el otro día la quisieron despedir, que tuvo como víctima a Rodrigo Abd, un fotoperiodista premiado a nivel global, 2 veces Pulitzer, y el tipo dice, nunca me reprimieron como acá, que tuvo como víctimas a Nico Viñas, que tuvo como víctima a Mario Sadras, que tuvo como víctima a Fabián Rubino, a Nico Munafó, a Antonio Becerra, a un montón, a Tomás Cuesta, y me debo estar olvidando de los periodistas que están ahí, que sacan fotos, que filman y que además dejan testimonio de lo que pasa. Uno de los casos más emblemáticos también es el de nuestro compañero, que además trabaja también acá, Kaloyan Santos, cuyas fotos el día de la represión en la cual le pegaron un balazo en la cabeza a Pablo Grillo, sus fotos fueron las que permitieron identificar quién fue el cabo guerrero que le disparó. Y a partir de la publicación de esas fotos, fue despedido de un trabajo que tenía en el Ministerio, en la Secretaría de Cultura. Le mando un abrazo grande al compañero Kaloyan Santos, tremendo fotógrafo. Y no los quieren ahí, quieren reprimir a ciegas. Y voy al final de todo esto para insistir con que no es solo el artículo 44 el problema que lo que se discute mañana. La ley, repito, tiene 213 artículos, nosotros ya los hemos leído de arriba para abajo. Son todos pésimos, son todos pésimos. La discusión del artículo 44 es un árbol que está tapando un bosque tenebroso, no sé, me hace acordar a los dibujitos animados, esos bosques que se metían y todo era horrendo, todo eran monstruos. Toda la ley es pésima, toda. Y ellos, como saben que es pésima, saben que esto se va a judicializar. Por eso el editorial dice judicializar a medida. Porque hay otro artículo de la ley que encima lo metieron por la ventana, que es el artículo 91. Y no se está hablando de ese artículo y me parece muy notable. Porque el artículo 91 lo que hace es disolver el fuero laboral que existe y crear un fuero laboral a medida. De verdad, ¿eh? Y ven que no se está hablando del tema, por ahí seguramente muchos de ustedes estarán sorprendidos. Bueno, esto es a partir de un acuerdo que firmaron ahora en enero, todas las apuradas, Manuel Adorni como jefe de gabinete, vamos a mostrarlo, y la ciudad de Buenos Aires. O sea, Milei y Jorge Macri. Y firmaron un acuerdo de transferencia de la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el truco es que no transfieren la justicia laboral con los jueces, los trabajadores, y dicen, bueno, ahora depende de la ciudad. No, no, no. Disuelven la que hay y crean una nueva. Este es el artículo 91, que dice aprobación del acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral. ¿Sí? Tenemos la imagen del acuerdo. Ponela, así lo ven, que existe. Este acuerdo estaba en manos de los senadores. El tema es que también, viste, todo pasa de largo. ¿Tenés ahí para mostrarlo? Bueno, el acuerdo, repito, lo firmaron ahora el 9 de enero entre Nación y Ciudad de Buenos Aires. Y después establece este acuerdo que van a designar, deja ese, todos jueces nuevos. Compromisos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se compromete en un plazo no mayor a 180 días, o sea, en 6 meses, a llevar a cabo de manera inmediata el procedimiento de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público, o sea, jueces y fiscales, para el fuero de trabajo en la ciudad, conforme a los mecanismos de selección previstos, bla, bla, bla. O sea, van a designar a todos los jueces nuevos, a todos los fiscales nuevos, a todos los camaristas nuevos, para el fuero laboral que va a atender todos los conflictos nuevos. Obviamente aclaran, si hoy hay un caso, todavía se queda y lo resuelve la Justicia Nacional. Cuando termine la Justicia Nacional de resolver esos casos, se disuelve, cosa que es absolutamente ilegal. Porque existe ese fuero, esos jueces concursaron para eso. Están despidiendo jueces por acuerdo entre Milei y Jorge Macri. Y además están creando un fuero que se va a llenar de juicios
Hoy en día hay a nivel nacional 80 juzgados de primera instancia y 10 salas, con 3 jueces cada una. Quieren crear apenas 10 juzgados de primera instancia y apenas 2 salas. Explícame cómo van a hacer. ¿Cómo van a hacer? Y todos jueces puestos a dedo en concursos hechos rápido en menos de 6 meses. Y, cierro con esto, todas las causas nuevas, dice el acuerdo, dice, no ingresarán nuevas causas relativas a la competencia transferida mediante el presente acuerdo a la Justicia Nacional, quedando radicadas las nuevas causas de forma exclusiva en el fuero de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires que vamos a crear a medida para cagar a los laburantes. O sea, saben que todo esto se va a judicializar, pero van a poner todos jueces propios, todos fiscales propios y cagar a todo el mundo. Por eso, repito, mañana se discute esto también. Pues esto está en la ley. Esto está en la ley. Artículo 91, no es solo el 44. Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 44, el 91, el 202, todos. Todos. Así que mañana ahí estaremos en la movilización y mientras tanto vamos a seguir obviamente de cerca lo que sucede en FATE, que bueno, va a ser un poco tal vez el epicentro, el ejemplo de lo que está pasando hoy con nuestra industria. ¿Qué? No, sumar dos cosas. El traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires fue algo que se decidió